Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el tiempo-espacio en que vean este video. Mi nombre es Juan Pardo González Cabrera, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy de primer semestre de licenciatura en Matemáticas. Voy a realizar un video con unas entrevistas en el cual les preguntaré a a 5 personas, los conceptos de cultura, de política, de cultura política y cómo influye la cultura política en su entorno. Entonces, a continuación veremos. Buenos días, ¿para usted qué es cultura? Para mí cultura es lo que tiene una sociedad, los principios y los lineamientos que tiene una ciudad, una población o una organización. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cultura caleña, que se caracteriza por la rumba, que se caracteriza por ser gente más bien amable, por ser gente jocosa. Eso es cultura para mí, lo que rige una sociedad en su entorno, como las leyes, los lineamientos que tienen las personas. Entonces, así por ejemplo tenemos el ejemplo por ejemplo de la cultura caleña, que es, como ya lo había dicho, la cultura de la rumba. Entonces, por ejemplo, otra parte de la cultura son las cosas que se consumen a diario, también hacen parte de la cultura, por ejemplo como el bocadillo boheleño, como las cocadas, por ejemplo, que son muy comunes aquí. Todo eso hace parte de lo que es la cultura o la culturización. ¿Y la política? La política ya hace parte del entorno sociopolítico, como la palabra lo dice. Es la parte que rige nuestra democracia, la parte que hace que hayan varios partidos, porque pues la política está conformada por nuestra democracia, ¿no? Que es una democracia bipartidaria para mí, en la que hay muchos partidos políticos, como ya lo había mencionado, y para mí la política son unas leyes, unos principios y unos lineamientos dados por cada partido político. Así la política hace parte fundamental del entorno social, porque es la que rige y dirige las leyes de una sociedad en gran parte, para mí. ¿Y la cultura política? Cultura política es para mí como lo que rige a un determinado grupo de personas. Así, por ejemplo, hay determinados grupos de personas que son muy grandes y entonces se van por diferentes partidos políticos. Por ejemplo, el partido político de Álvaro Uribe, por ejemplo, que es el partido del Centro Democrático, es el que más tiene personas ahora a cargo y el que más grupos políticos, o sea, más personas tiene en su grupo, en su rol político. Así ellos tienen sus propios cultura política, son los grupos que tienen sus propios lineamientos, sus propios principios, sus propias creencias, y la cultura política hace parte de la sociedad, aunque hay muchas culturas diferentes que componen la cultura política. Ya, ¿y cómo cree usted que se refleja la cultura política en tu entorno? Pues la cultura política se refleja a veces positiva, a veces negativa, porque no logramos ponernos de acuerdo. Hay muchas personas que están de acuerdo con Álvaro Uribe, por ejemplo, con lo del Centro Democrático, y con lo que no va a haber nunca paz con impunidad. Y hay otras personas que están de acuerdo, por ejemplo, con que se haga la paz, así sea con impunidad. Entonces, la cultura política que rige para mí este país no está definida, porque está en varios grupos diferentes. El uno tira para el Centro Democrático, el otro tira para la parte de Santos, que es el que quiere la paz a como de lugar. Los otros pues están los grupos armados que ahora ya entregaron las armas y que supuestamente van a hacer la paz. Entonces hay muchos grupos de culturas políticas formando una sola, pero yo pienso que la cultura política como tal no hay, porque hay varios grupos que son los que marcan un determinado grupo de personas, valga la redundancia. Entonces así, por ejemplo, yo me considero idealista de las ideas, valga la redundancia nuevamente, del señor Álvaro Uribe.
Me gusta y creo, por ejemplo, que no habrá paz con impunidad. Entonces, así, por ejemplo, hay muchas personas, y eso es lo bonito de la democracia, que piensan de manera diferente. Eso es cultura política para mí, y eso es lo que hace en el entorno social, que cada persona tenga su propia cultura política. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Para usted, ¿qué es cultura? Para mí cultura es ser un buen ciudadano. ¿Y para usted qué es política? Para mí la política es el que recibe un cargo representando el país. ¿Y para usted qué es cultura política? Para mí cultura política es cuando se le asigna un cargo a una persona y da cumplimiento a él. Y la última sería, ¿en qué se refleja la cultura política en su entorno? En que los políticos prometen muchas cosas y la verdad no las cumplen. Buenas noches. ¿Para usted qué es cultura? Cultura son los principios y valores que inculcan en el seno del hogar. ¿Y para usted qué es política? Política es un sistema democrático que existe en un país. Ya. ¿Y la cultura política? Cultura política es los valores y principios que debemos tener en nuestros dirigentes. Ya. ¿Y cómo se refleja la cultura política en su entorno? La cultura política en nuestro entorno no se refleja porque porque cuando hay elecciones es donde vienen, prometen, pero nunca cumplen. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Y para usted qué es cultura? Buenas noches. Para mí cultura es un conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo o una sociedad. ¿Y para usted qué es política? Política para mí es una ciencia que trata un gobierno o unas sociedades humanas y un proceso en el cual se toman decisiones. Ya. ¿Y para usted qué es la cultura política? Para mí la cultura política es un conjunto de reglas y normas que ya están estipuladas para una población y ya esta define si cumple o no cumple. Gracias. Y la última pregunta sería, ¿cómo se refleja la cultura política en su entorno? La cultura política en mi entorno, pues yo veo que depende, para mí más que todo depende del tipo de la cultura de la gente en cuanto a lo que ha estudiado. ¿Por qué debido a eso? Porque la gente de más escasos recursos es la gente que de pronto en cuanto a la votación es gente que va y vota por una comida, por un dinero, algo así. En cambio la gente de un estrato de pronto más alto es gente que ya estudia más por qué lo va a hacer. Entonces la cultura política para mí es como eso, lo que la gente hace. Es más, ahora en este momento como se vive la política en el país y en el entorno en el que yo estoy, la gente ya no sale a sufragar porque pues debido a que los políticos no cumplen, de que todo se volvió prácticamente un negocio, entonces, y hay mucha corrupción, entonces pues debido a eso, pues ya casi no se cumple. Para mí es eso. Gracias. Buenas noches. ¿Para usted qué es cultura? Muy buenas noches. Para mí la cultura son las bases del hogar, donde se aprenden valores, se aprende respeto y se aprende a ser honrado. Esos son los valores, eso es cultura para mí en el hogar. Lo que usted aprende en el hogar, lo aprende en la calle. Y tiene que enseñárselo a sus hijos cuando están creciendo, para que sean buenas personas de bien. Listo. ¿Y para usted qué es política? La verdad, para mí la política es la peor farsa que tiene Colombia. Si vamos a hablar de política aquí en nuestro país, es lo peor, porque de allí donde radica todo lo que es corrupción, y la corrupción viene de los políticos. Entonces, por eso yo como colombiano no creo en la política. ¿Y para usted qué es cultura política? La cultura política
viene derivándose de la misma política. Para ser un buen político tiene que tener cultura, y eso se aprende desde el hogar. Lo derivamos de la primera pregunta. Si usted es culto, si usted tiene cultura, si a usted le enseñaron valores en su casa, pero más adelante usted va a ser un político, eso le va a servir. Todo lo que aprendió en su casa le va a servir en la rama de la política, todo lo que tiene que ver con eso. Pero si usted en su casa no le enseñaron cultura, no le enseñaron respetos, usted va a ser un político corrupto. Mejor dicho, usted va a ser uno de los más políticos que hay aquí en Colombia. ¿Sí me entiende? Para mí eso es cultura política. ¿Y cómo refleja usted la cultura política en su entorno? ¿Cómo la reflejo? Pues la cultura política en nuestro entorno es muy pobre, porque si usted puede denotar en el video que estamos haciendo, que mi barrio es un barrio pobre, donde solo vienen los políticos a ganar votos, y después de que se le dan los votos, por aquí no vuelven. Prometen y prometen, como el gobierno, y nunca cumplen. Lo mismo pasa con el señor Armitaz, que ha prometido de esto y de lo otro y no ha hecho nada por la pobreza de nuestro barrio, por la pobreza de Cali. Casi es por todo. A nivel departamental no se ven resultados, solo se ve pobreza. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acabamos de observar las entrevistas. Antemano le agradezco a los entrevistados por haberme colaborado en hacer esta actividad. De corazón, muchísimas gracias. Las definiciones que yo logro observar en estas entrevistas es que la gente en el ámbito político, en el ámbito cultural tenemos como un conocimiento estándar, como una definición estándar de lo que es cultura, asemejándolo pues al texto y a la definición en sí de cultura. En lo político, la política, la gente o en total nosotros tendemos a equivocar los dos conceptos, tanto de política como de político, de pronto no entendiendo bien el significado de cada cual. En la cultura política observo yo o vi que se presenta el mismo sentido, porque ya hay una inconformidad de los entrevistados hacia esto, porque no se cumple, porque el político no cumple, porque la vida en sí es injusta y todas esas cosas, pero eso en sí viene siendo lo que es cultura política. En el entorno pues se ve mucho más reflejado el odio, la inconformidad que se siente hacia los gobernantes, hacia las instituciones, que no cumplen. Tenemos que tener presente de que no solamente ellos son los encargados de hacer esto en realidad, en sí somos todos los que tenemos que aportar, así sea un granito de arena. Muchísimas gracias, hasta luego.